González, y quería aprovechar esta oportunidad para un poco los que no han podido establecer comunicación con este servidor, pues decirles quién es Eddie López y por qué estamos aquí y la experiencia que hemos recabado en términos de todo lo que habrá de presentarse desde este espacio en Nación Z, que conduciré de 6 a 8 todas las mañanas aquí para ustedes con un excelente contenido y también con los mejores protagonistas de la noticia. Y es importante recalcar, ¿verdad? El paso por los diferentes medios de comunicación. Llevo cerca de 10 años analizando todo lo que es gobierno y política en diversos medios de comunicación, radio y televisión particularmente, pero también colaboramos con los podcasts. En estos pasados 18 años me he desempeñado en lo legislativo. También llevo 16 años de experiencia en la práctica de la profesión de la abogacía. A nivel de gobierno he trabajado en las 3 ramas y me he desempeñado con los 2 partidos políticos principales que han estado en la administración de gobierno, lo que provee, ¿verdad? Muy humildemente una amplitud y la relación de cómo conciliar muchas de las posturas, que es difícil trabajar con el asunto de gobierno por la complejidad que tiene y más en una circunstancia económica difícil, por saber de lo que estamos con la Junta de Supervisión Fiscal, con el manejo de la quiebra y todo lo que eso conlleva, y particularmente trabajar con los temas de presupuesto y contributivo que tanto aqueja al país en todas sus vertientes, para llevar a cabo todo lo que son los programas de obviamente trabajar con la beneficencia y con un sinnúmero de otras cosas que es súper complejo y que con la pérdida de muchos de los recursos que hemos tenido a través de los años, a veces por razones políticas o por otras situaciones, pues se agrava más la situación, y de que los entes políticos y las figuras de poder puedan de alguna manera hablarse y llevar a resultados que sean buenos para el pueblo de Puerto Rico. En un principio siempre me ha apasionado el derecho criminal, el derecho penal, pero por cosas del destino me estuve más cerca del trabajo legislativo, la Casa de las Leyes, para aquel gobierno compartido del 2005 en adelante, y que nuevamente me proveyó otra visión para propósitos de trabajar con las figuras y de trabajar con los egos y de poder conciliar, llegar a acuerdos por el bienestar de Puerto Rico. El camino profesional pues me llevó también a que se cometiera un tipo de manera injusta para con mi persona, que es lo que me lleva a los medios, y no porque estaba mordido ni nada, pero en un momento dado me hicieron una nominación para trabajar con el sistema eléctrico de Puerto Rico cuando ya se estaba contemplando la transformación del sistema energético, y que lo conozco bastante bien por razones personales, por razones de familia, de cómo en un momento dado ese sistema proveía un sector industrial muy nutrido, que proveía unas herramientas para el sistema eléctrico que dejaron de recibirse ya hace 10, 15 años, y que eso proveía para poder pagar los convenios, para poder pagar el mantenimiento de las plantas y del sistema, y que nos ha traído hasta aquí en los asuntos de naturaleza energética, que voy a tocar con mucha regularidad, porque, modestia aparte, lo he estudiado, lo conozco, y particularmente la parte económica de lo que nos cuesta y de lo que se debe hacer para propósitos de mantenimiento, y la tecnología, implementarla en todas estas situaciones. Pero volviendo un poco a la situación de por qué estamos aquí y qué de alguna manera nos capacita para llevarles a ustedes las informaciones. Mi formación particularmente académica ha sido en Puerto Rico, pero también tuve oportunidad de estudiar en Estados Unidos. He vivido 3 veces en diferentes partes de los Estados Unidos, pero hay una muy particular que me dio otra visión de vida, y tengo que decir que comencé mi carrera profesional legislativa con el Partido Popular Democrático. He trabajado también con el Partido Nuevo Progresista, colaborado con diferentes iniciativas en diferentes cuatrienios, en diferentes administraciones.
Y digo lo de los Estados Unidos porque muchas veces las personas les va a parecer raro esto que les voy a decir, y que alguien milite en el Partido Popular, que tenga visión republicana y que crea que la finalidad de Puerto Rico debería ser el estadoísmo, les va a parecer quizás una antítesis, les va a parecer algo contrario. Pero espérate, ¿cómo tú puedes conciliar esas tres cosas? Pues mire, sí, bien fácil. Lo que pasa es que, como he dicho tantas veces desde este micrófono y desde esta cámara, uno no puede dejar la hamburguesa que tiene al frente, el hamburguesa que tienes al frente, por querer comerte el filete miñón más adelante. Y hay que bregar con ciertas cosas y elementos de transición, como lo veía Luis Muñoz Marín y muchas otras figuras de esa época, un Teodoro Moscoso, un Sánchez Vilella, un Luis Aferré. Y había que buscar las herramientas para poder seguirnos alimentando en lo que llegaba a otras etapas transicionales que por unas situaciones particulares, tanto aquí en Puerto Rico como fuera, no se dieron. Pero al final del día, ¿qué cree Eddie López? Un gobierno pequeño, que no se salga de control, que pueda acceder ágilmente a las necesidades y que el intervencionismo en un sector privado fuerte, que haga dinero las empresas, van a poder pagar el costo del gobierno y los servicios esenciales que hay que proveerle a esa población. Esa es mi visión y por eso me inclino más hacia el lado republicano. Tuve oportunidad de vivir entre el estado de Kansas y Missouri, donde allá los demócratas se parecían más a lo que nosotros hemos experimentado con los republicanos y viceversa. Y en ese sentido parecía mucho más ágil, mucho más adaptados a los tiempos el Partido Republicano, como lo hemos visto. Claro, con la figura de Donald Trump, que envía unos mensajes que no necesariamente al final del día va a terminar siendo como él dice, pues nos da otra complejidad adicional, tanto para la crítica como para el análisis, pero al final la evaluación de los resultados que también están ahí. Y sin extenderme mucho más, quería compartir esto con ustedes. Ayer no encontré la oportunidad por razón de los actos y los invitados que teníamos acá, pero algo que voy a hacer consistentemente con ustedes es trazarle la hoja de ruta, por dónde vamos y cuáles son lo más destacados antes de empezar en el análisis que tendré oportunidad de desarrollar con ustedes, además de los invitados que vamos a tener. Y para comenzar un poco lo que nos aqueja en el día de hoy, o más bien lo que está pasando en Puerto Rico, y ver cómo en muchas instancias, y esta parte es importante y no la quiero obviar, podemos explicar desde nuestra experiencia, además de lo que dice la ley, y no solamente dar mi opinión, sino basársela en la noticia que pudo haber ocurrido en días pasados, lo que está ocurriendo ahora, y no es presagio, sino el sentido común que dicta para lo que pueda pasar en adelante. Y yo tengo mucha reserva en explicar las cosas en arroz y habichuela, como hacen muchos compañeros analistas, a quien respeto y distingo, pero me quiero apartar de esa visión. Porque quizás usted que me está escuchando allá tiene más preparación académica que este servidor, o más experiencia, más astucia en la vida, que son diferentes tipos de inteligencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo no hablo mono, por si acaso, en lo que me están sintonizando y están esperando que venga el mono, yo no hablo mono, el mono no me habla a mí tampoco, pero yo voy a tratar de explicarle al marciano que acaba de llegar y no tiene el contexto, muchas veces, de cómo las cosas funcionan en Puerto Rico, para explicarle las cosas a alguien que no necesariamente está tan pendiente o que desconoce el contexto de Puerto Rico, como pasa muchas veces con los clientes que tengo en la práctica privada, que a lo mejor no están en Puerto Rico o no conocen la idiosincrasia y cómo se mueven las cosas de gobierno, o quizás usted que ha vivido aquí toda la vida, pero que no necesariamente ha tenido la experiencia de ver cómo funcionan las agencias, cómo funcionan los tribunales, cómo funciona la parte legislativa, y es muy probable que no va a querer saber cómo funciona tampoco, porque al final del día pues es un manejo de ego y un manejo de personalidades fuertes, que no necesariamente es bonito las dinámicas que se dan allí. Y con eso, pues traigo el elemento de cómo congenian todas esas situaciones, porque a veces, inclusive en la parte de las agencias y corporaciones públicas, ese jefe de agencia o jefa de agencia la tiene bien complicada con los empleados, porque pudieran convertirse en sus peores enemigos.
y cruzarse de brazos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Formularle cargos a todos? Hay un trabajo que hay que sacar. ¿Y cómo tú, sin muchas herramientas para proveer quizás algún refuerzo económico o alguna compensación para mantener la moral, se complica mucho el asunto? Y todos esos elementos los traigo a poder explicarles a ustedes desde mi experiencia, no en mi opinión, sino basado en datos, basado en la ley y basado en mi experiencia de estos 18 años para explicar todos estos procesos. Y quería dejar eso claro porque no voy a subestimar aquí la inteligencia de nadie. Por lo que le digo, hay gente allá afuera que entiende muy bien estos procesos y cuando se le pone la información correcta o se les recuerda muchas veces lo que ha acontecido versus lo que está aconteciendo, pueden entender mucho más qué va a pasar el día de mañana y se preparan al final del día para lo que puede venir y la expectativa que es importantísima a nivel de los procesos políticos y de gobierno. Y comenzando la hoja de ruta para el día de hoy, vimos ayer las diferentes manifestaciones y el desorden en la juramentación de Jennifer González. También la situación con Eliezer Molina, imposibilitado del acceso al Capitolio y de juramentar. Vamos a entrar en detalle ya mismito en cuanto a eso. Órdenes ejecutivas de Jennifer González no se hacen esperar y pudieran no tener todos los elementos in play, como dice el americano, para poder adelantar las iniciativas que se contienen en esas órdenes ejecutivas. También las primeras medidas legislativas se proponen cambios significativos, pero requerirán, requerirán de un largo proceso legislativo de vistas públicas y de enmiendas, particularmente lo que tiene que ver con lo contributivo y con la reforma de permisos. Jennifer González descarta que continuará el proceso de desertificación del Departamento de Educación, a lo que yo he llamado desde este micrófono y de esta cámara, un tumbe superlativo de diferentes compañías que han tenido alguna cercanía con el gobierno demócrata de la administración Biden-Harris. Hablaremos en detalle en cuanto a eso en estos próximos días. Los costos del apagón, astronómicos pero indeterminados, y eso tiene varias vertientes que están contenidas ahí para propósitos de lo que es arrancar el sistema y también el asunto de la pérdida en el sector económico ante estos apagones, el sector turístico y todo lo que eso conlleva. Hoy juramenta Pablo José Hernández en la capital federal con unas expectativas un poco bajas y una gestión bien cuesta arriba con una dominancia significativa del Partido Republicano en la capital federal con unas políticas anunciadas muy interesantes. Entre otras, Jennifer González también advierte que en Puerto Rico va a haber orden y que se va a respetar a la policía. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Desde dónde y qué trinchera se utilizará para mantener el respeto a nuestros agentes del orden público? Me parece una iniciativa interesante y muy necesaria. También diferencias entre el presidente y el secretario general de la PAVA ayer a través de las redes sociales se intensifican por la situación de Eliezer Molina, de que si podía juramentar, de que si no, y también el acceso al Capitolio. Tuvo que venir Pablo José Hernández y hablar algo que les voy a comentar en breve sobre la situación de Eliezer Molina y su acceso y su juramentación luego de haberse certificado la cantidad de votos. También Dominion, mire, calientito, le envía una carta a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, dejando claro otra falta administrativa de esa organización, de ese ente, por razón de que no se siguió el calendario siquiera del 2020 para poder llevar a cabo una programación efectiva. ¿Cuál va a ser la respuesta a esto? Y evidentemente esta situación que impactó la papeleta de plebiscitaria tiene que ver mucho con la programación de las máquinas.
Y ahí Dominion deja en claro que no hubo el tiempo necesario para preparar esa programación. Nuevamente, otro ataque contra la capacidad administrativa de la Comisión Estatal de Elecciones. Quería comenzar, ya luego de trazada la hoja de ruta, algunas cosas explicarlas al marciano, pero el asunto de Eliezer Molina y su acceso al Capitolio. Es importante destacar que hay unos procesos, no solamente que tengan que ver con la elección, con la cantidad de votos. Hay unos procesos que se detallan en la ley y los reglamentos de la Comisión Estatal de Elecciones. Y voy a utilizar los ejemplos en tres vertientes de Eliezer Molina, Adrián González y Adriana Gutiérrez, porque en tiempo y espacio están relacionados. Y a pesar que tanto Adrián como Adriana, miembros del Partido Independentista Puertorriqueño, tienen su diferencia en términos de que entran a la Asamblea Legislativa por la ley de minorías, y en el caso de Eliezer Molina entra por nominación directa o pudiera entrar por nominación directa, hay unos requisitos con los cuales hay que cumplir. Hay unos requisitos para los aspirantes, inclusive antes de la elección o antes de la solicitud de endoso, que en eso fue lo que falló Eliezer Molina en un momento dado, y es por eso que hubo la necesidad de que las personas votaran por él por nominación directa. Pero ya hay una documentación a nivel de la Comisión Estatal de Elecciones que se requiere para poder tener certeza de que ese candidato o aspirante tiene una habilidad en ley para desempeñar el cargo más adelante. Y ahí está la prueba de dopaje, ahí están la documentación que tiene que ver con las finanzas de ese candidato o candidata. Hay unas certificaciones, asume, Hacienda, todo eso, el CRIM que ya conocemos. Y eso tiene dos etapas. Cuando la persona es aspirante, entiéndase antes de la primaria, luego de la primaria y una vez salga electo por una razón o por otra. Claro, la nominación directa no la controla ese candidato. Eso es algo que pasa más adelante. Y ahí destaco las diferencias entre Adrián y Adriana en tiempo y espacio, donde ocurre y la documentación presentada ante la Comisión Estatal de Elecciones. Este es el marco jurídico dentro de lo que existe en esas tres candidaturas que se añaden posterior a la elección, posterior al escrutinio, por circunstancias distintas. ¿Por qué traigo eso? Porque hay una resolución y una certificación de elección que ayer se presentan para que la persona de Eliezer Molina pudiera accesar a los predios del Capitolio. Me parece, y hay que destacar también, que como estaba él vestido, no era la manera tampoco, y luego encapucharse fue un completo error desde su perspectiva, y andar con una gente que estaba fuera de control de sus propias emociones también es el tercer strike para que la seguridad en el Capitolio no permitiese su entrada, porque no estaba en la lista, no estaba en la resolución tampoco de las personas que estaban hábiles en derecho para juramentar. ¿Y por qué? Porque si bien Eliezer Molina no tenía que cumplir con lo que es el artículo 7.2 del Código Electoral, porque no era un candidato que habría de aparecer en la papeleta, porque hubo aquel problema anterior, ahora que sí es electo o certificado como electo, tiene que cumplir con la documentación que establece entonces el 10.11, el artículo 10.11 del Código Electoral. Y habla bien claro ese artículo 10.11 del estado de situación financiera auditado por un CPA. Y eso parece que es lo que falta de cumplir con el trámite de la Comisión Estatal de Elecciones. Por eso, y solo por eso, sí aparece Adrián González y Adriana Gutiérrez en esa resolución, a pesar de que hay otro trámite que hay que cumplimentar en la Secretaría de Senado y Cámara para poder habilitar el juramento. Eso es importante, porque eso era lo que se requería para que él apareciera en esa lista, y no con un tropel de gente allí hablando malo y diciendo sandeces.
sobre la Constitución de Puerto Rico y con un tipo de comportamiento que es injustificable, a mi juicio. Entonces, mucha gente ha dicho, hay una escuela de pensamiento que dice, déjalo entrar y te evitas el problema. Y que haya manifestantes y la policía y demás. No. ¿Cómo voy a tener el problema adentro? ¿Cómo voy a tener el problema si quieren las gradas o alrededor de donde está la Constitución? No, yo tengo que prevenir eso mirándolo desde el punto de seguridad, afuera donde lo puedo manejar, donde tengo más agentes, donde tengo otras herramientas. Ya dentro del Capitolio es otra dinámica distinta. Y cuidado de aquellos que se lo quieran atribuir a Tomás Rivera Chats, que todavía no es presidente. De hecho, la presidencia tampoco recae ni en Rafael Tatito Hernández, ni José Luis Dalmau. La presidencia recae actualmente en los dos secretarios, Yamil Rivera en el Senado y Javier Gómez en la Cámara de Representantes. Porque eso es lo que dice el proceso y hay que conocer los procesos antes de criticarlos y decir estupideces para los medios. Tienes que tener el marco de referencia completo, conocer los reglamentos, porque si tú quieres llegar allí y hacer gobierno y proponer cosas, no puedes después quedar en ridículo porque desconoces el propio reglamento o la propia ley de lo que tú quieres ser parte, por Dios. Entonces, establecido eso, la realidad es que Eliezer Molina, y corrijo del dato que de ayer, 84,000 votos eran la totalidad de los votos de nominación directa, pero ahí hay gente que votó por Chamo o por Eduardo o por Eddie López, qué sé yo. Pero los que hasta ahora se han aceptado son 72,000 de 84,000. Son un montón y hay que reconocérsela. Salir por nominación directa, salir electo por nominación directa es bien complicado. Y esta persona parece haberlo logrado. Cuidado. Hay un segundo paso establecido en el Código Electoral que pudiera estar de acuerdo con que quizás es injusto. Para propósitos de esa persona que no tiene control de quién votó por él. Hay que aclarar eso. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque hay una certificación adicional que tiene que ocurrir para propósitos de la nominación directa, y eso está en la ley, y siempre ha estado, de que los comisionados tienen que concurrir en cuanto a las acepciones. Usted le guste o no, eso es lo que aparece en la ley. Los comisionados electorales tienen que concurrir en que esas acepciones son propias para llevarlo a usted a certificarlo por la Comisión Estatal de Elecciones. Eso no ha ocurrido todavía. Y cuidado porque hay dos procesos adicionales, uno de la aspirante Leida Cruz y el otro de Keren Riquelme, que pudieran incidir sobre esta situación también. A lo que voy, al final del día, y explicado por Pablo José Hernández, me parece magistralmente, hay una imposibilidad jurídica para él poder juramentar y mucho más con el comportamiento ejercido ayer por él y la gente que le acompañaba. Cuando regresemos de la pausa, vengo con el ex speaker Jaime Perelló Borrás y hablaremos de algunos de los asuntos ayer presentados. Esto es Nación Z por Telemundo y Z93. Regresamos en breve. Aquí está conmigo en la mañana de hoy el expresidente de la Cámara, Jaime Perelló y Borrás. Buenos días, Jaime. Bienvenido acá a Nación Z. Un privilegio tenerte acá con nosotros nuevamente. Buenos días a ti, Eddie, a todo el pueblo de Puerto Rico. Primero, felicidades por este nuevo horario de 6 de la mañana. Yo estaba aquí siempre a las 9, ahora me toca a las 8. Ahora me toca estar a las 6 de la mañana, pero te felicito. Creo que es un espacio importante para el país. Y tu introducción de igual manera. Yo creo que el pueblo puertorriqueño se merece hablarle con respeto. Y pensando que la gran mayoría o sabe más que uno o ha vivido muchas experiencias en la vida que le permite entender y a la vez uno dar unos datos adicionales para cuando está en la ferretería, en la panadería, haciendo la fila del banco, dar unos datos que permita ese debate público que en Puerto Rico es el deporte nacional. Así que felicidades y bueno, y feliz año nuevo a todo el pueblo de Puerto Rico de igual manera. Así es. Mira, ayer pues tomé estos minutos hoy para esa introducción, porque me parece importante, pero ayer pues estábamos en la cosa protocolar de lo que fue la toma de posesión y la juramentación tanto de los legisladores como de la gobernadora Jennifer González. Y vimos ciertas dinámicas que
Yo creo que se están dando más a conocer, quizás eso sea bueno, Jaime, tú me dirás con más detalle, de cómo funcionan los procesos, ¿verdad? Y estas dinámicas que ocurren entre las diferentes ramas de gobierno. Tuvimos la bastante cobertura de la juramentación de la gobernadora en el Tribunal Supremo antes de llegar a la iglesia y celebrar la misa. Eso ocurre con bastante regularidad, o ha ocurrido históricamente. El que los actos se lleven del Ejecutivo, los actos de juramentación del Ejecutivo se lleven en las escalinatas del Capitolio, ha pasado que se han sacado de ese recinto, pero históricamente se han hecho desde allí también. Aníbal lo hizo en el Luis Muñoz Rivera. En el Luis Muñoz Rivera, y Sila Calderón me parece que salió de allí también, si no me equivoco, y en el caso de Fortuño, me parece, uno de ellos fue en el Morro Rosselló. Pero lo detallaba ayer. Pero esta convergencia de las ramas de gobierno, porque el Ejecutivo es el Ejecutivo, el Judicial es el Judicial y el Legislativo es el Legislativo. Pero siempre va a haber de alguna manera alguna dinámica entre esas ramas, y comenzando con ese inicio de las administraciones. En tu experiencia, ¿cómo ves eso? ¿Es de alguna manera celebratorio y protocolar o tiene algún requerimiento de que así sea? No requerimiento, pero hay una tradición. Y Jennifer estuvo bien tradicional. Ella lo dijo al principio, que ella quería cumplir con la tradición que se convierte en un protocolo. Fíjate que ella juramenta primero como gobernadora privado en el Tribunal Supremo, luego la Cámara y el Senado juramenta a sus miembros, y entonces ya pasa al acto frente al Capitolio, que tradicionalmente se ha hecho frente al Capitolio. Así que ese orden me parece un orden correcto, el Ejecutivo ya conformado, juramentado, el Ejecutivo de igual manera, y entonces todos se unen, porque todos se unieron, que es lo que dicta el protocolo y la historia política del país, todos se unen frente al Capitolio, que el Capitolio es el máximo representante de la democracia, porque la única rama de gobierno que todos sus funcionarios son electos es la legislatura. El Supremo son appointed y confirmados por el Senado. Nominados, confirmados por el Senado. Y en el caso del Ejecutivo, el único que es electo es el gobernador. Así que cuando van al Capitolio, que es donde se demuestra la máxima expresión de la democracia puertorriqueña, creo que fue un buen inicio y Jennifer se mantuvo en el protocolo en todo momento. Fíjate que estoy de acuerdo contigo, pero también hubo una segunda fase donde ella estuvo con el pueblo hasta por la noche, ¿verdad? Inclusive en Fortaleza, cuando se abren los portones y baila allí con Nati Natacha, y se da otra dinámica que complementa esa situación protocolar, un mensaje corto, claro, también desde ella, desde la tarima, tú has visto muchos de ellos. ¿Qué te parece ese mensaje de la gobernadora ya juramentada, ya en funciones, vis a vis la campaña, vis a vis también el asunto de la tardanza, como mucha gente ve en los nombramientos, y las cosas que ella se ha anunciado ya en cuestión de su agenda de trabajo inmediata? Pero yo creo que la gobernadora, y a Jennifer la conocemos hace muchos años, igual que tú, y fuimos compañeros de la legislatura. Ella era presidenta, yo paso a ser presidente, ella pasa a ser portavoz de minoría, y siempre tuvimos una gran relación. Pero Jennifer toda su vida se ha preparado para esto. Yo lo he comentado en otras ocasiones. Y esta cosa de nombrar o hacer público su gabinete, yo no creo que sea un asunto de retraso o un asunto de mala planificación. Yo creo que ella tiene una estrategia. También sé que está tratando de conformar un equipo, en su equipo de trabajo, un gabinete que tenga personas de diferentes pensamientos ideológicos. Y yo creo que por ahí viene. Yo creo que por ahí viene el nombramiento de personas que son afiliadas al Partido Popular Democrático, personas afiliadas al Partido Independentista. Me parece que ella quiere conformar ese gabinete, pero sin dejar atrás los requisitos que ella quiere para el mismo. Así que yo creo que veremos esos nombramientos interesantes por ahí en la vuelta de la esquina. Pero Jennifer realmente lo que fue en su campaña es lo que está demostrando ahora como gobernadora. Yo creo que ella lleva el mismo mensaje. No es fácil. Y no es fácil, gobernar este país no es fácil, ¿no? No, y mantener un mensaje conciliado de campaña, porque tú, como decía yo ayer, tú haces campaña en poesía, pero gobiernas en prosa, ¿verdad? Correcto. Cuando te enfrentas a la realidad. Correcto. Y ya la primera realidad que quizás se enfrentó es la situación del sistema energético. Crea un tercer comité ahora. El primero fue el energético, el segundo fue de la reforma contributiva y ahora de la reforma de permisos. ¿Cómo tú haces eso sin haber nombrado un secretario de Hacienda
tienes un director de PRITCO nominado también, pero te falta el secretario de Desarrollo Económico. Entonces esas iniciativas se te pudieran descarrilar bastante fácil si no tienes a alguien a la cabeza de lo que va a darle seguimiento en el día a día a tu iniciativa. Sí, por eso parto de la premisa que esas personas ya las tienen que tener visualizadas, ya se tienen que haber reunido con ellas. Recuerda que ella conformó un plan de gobierno. Ese plan de gobierno tuvo unos comités. Muchas ocasiones los que terminan siendo secretarios fueron los que redactaron esas piezas dentro del plan de gobierno. Me imagino que eso es parte de lo que ella va a estar conformando. Y yo creo que hay que darle la oportunidad. Yo creo que la gobernadora ganó en un proceso complicado, en unas elecciones bien diferentes, sí, con unas coaliciones que generaron una serie de votos, algunos por convicción en la gobernadora y otras por detener la posibilidad de un gobernador independentista. O sea, vamos a estar claros. O sea, este triunfo de Jennifer González está mezclado. Es decir, sí hay gente que votó directamente por ella, sí, pero también hay gente que votó por ella para detener a Dalmau. Y eso causó una erosión en la candidatura de Jesús Manuel Ortega en el Partido Popular Democrático. Y yo creo, sabiendo lo astuta e inteligente que es Jennifer, que ella está consciente de eso. O sea, ella tiene que haber visto los números y dice, bueno, okay, yo gané. Pero gran parte de este triunfo mío vino del centro del Partido Popular Democrático. Y yo estoy seguro que ella va a hacer todo lo posible para retener parte de ese voto rumbo a las próximas elecciones para enfrentarse, si finalmente va a ser Pablo José, del Partido Popular Democrático. Ella sabe los retos que tiene Pablo José, ella sabe los retos que ella tiene, pero también sabe el beneficio de ser una gobernadora electa. Y si algo tiene Jennifer es que es muy comunicativa, ella comunica mucho. Eso es bueno en muchas ocasiones. Es esencial. Pero si no tiene un equipo correcto repitiendo el mensaje con ella, pues no importa cómo tú seas comunicando. Hablábamos ayer de la necesidad de un secretario de Asuntos Públicos, sí, que de momento pueda atajar ciertas situaciones y que no sea el gobernador o el secretario de prensa o secretaria, ¿verdad? O secretario de la gobernación o el secretario de Estado, ni la oficina de comunicaciones, una persona que pueda atajar, que tenga conocimiento y tenga cercanía. ¿Entiendes? Y que realmente funcione como funciona en Argentina, como funciona en los Estados Unidos, que es una figura que todos los días tiene un encuentro con la prensa. Bueno, pero eso lo hace el secretario de prensa ya, que tiene unas herramientas. Sí, pero es que el de asuntos públicos, se ha convertido en Puerto Rico en una figura como el de prensa, porque realmente es el que comunica. El secretario de prensa en Puerto Rico realmente no es el que comunica todos los días. El asuntos públicos es esa figura que realmente se ha convertido en el portavoz del gobierno día a día. Y la ventaja del secretario de Asuntos Públicos y secretario de la Gobernación es que no pasan por confirmación del Senado. No, porque son parte de la oficina del gobernador. Es decir, que ella puede nombrar a quien ella quiera allí sin tener problema que si lo quieren o no lo quiere el presidente del Senado. Y eso también es una ventaja porque Tomás Rivera Chat, que obviamente es parte del equipo de Jennifer González, pero Tomás tiene un criterio propio muy claro. Y yo no sé cuántos de esos nombramientos van a pasar tranquilamente o cuáles va a tener que empezar el cuatrenio. Negociaron con el presidente del Senado, pero lo veremos también en el camino. Decía yo ayer, tanto por la mañana como por la noche, que manejar el poder es difícil, pero manejar mucho poder es más difícil aún, Jaime. Y trayendo esa situación que traes, ya el presidente entrante del Senado ha dicho, sí, ella tuvo un mandato heavy, pero el mandato de nosotros fue superlativo. Y un poco dejándole saber, y esto se había suscitado ante la nominación de Janet Parra. Cuando regresemos de la pausa, quiero que me hable sobre eso, hablar también sobre sus dos colaboradores más cercanos, Francisco Domenech y Verónica Ferraioli, siendo el primero secretario de la Gobernación y ella secretaria de Estado, cómo eso pudiera incidir en ese aparato gubernamental para propósitos de todo el mundo. Así que regresaremos en breve a eso para que me des tu exposición en cuanto a ese asunto. Continúo dialogando aquí con el expresidente de la Cámara, Jaime Perelló Borrás. Jaime, y te dejé una asignación ahí en el tintero bastante extensa, o que pudiera resultar extensa, la explicación de la dificultad que representa en la pasada administración o en la que acaba de salir, de terminar, tenía mucha representación de diferentes partidos y eso tenía su complejidad. Pero manejar de situaciones dentro del mismo partido, tanto en Cámara como en Senado, también puede ser complicado.
Tú lo viviste en tu presidencia y lo hemos visto recientemente también en administraciones del Partido Nuevo Progresista. Bueno, el reto principal, lo que puede ser una gran ventaja, también es un reto de liderato de la gobernadora Jennifer González, porque tiene un mandato completo, ya tiene una mayoría absoluta. O sea, lo único que ellos no pueden hacer es enmendar la Constitución, porque ahí entra la cláusula de minoría y por eso han entrado candidatos de minoría del PIB. Pero la realidad es que tienen poder absoluto para aprobar lo que les dé la gana. Es decir, cada vez que la gobernadora envía un proyecto de ley a la Cámara y el Senado, la perspectiva es que se lo van a aprobar porque es la gobernadora. Y eso no necesariamente va a ocurrir siempre. Claro, el reto principal siempre va a estar en el Senado porque conocemos cómo conforma Tomás Rivera Chatz su liderato allí. No es que Johnny Méndez tampoco sea un sello de goma. No, un sello de goma. Johnny tiene también su criterio, pero hay una relación... Johnny Méndez es más cordial, ¿no? Johnny Méndez va a tratar de siempre negociar por lo bajo antes de tener que hacer una expresión pública de que no está a favor de un proyecto o no. En el caso de Tomás Rivera Chatz, eso va directamente. El primero lo tira al país, que sepa que tiene reservas grandes con el proyecto y entonces empieza a negociar con el Ejecutivo. Pero eso tiene sus pros y tiene sus contras. Veremos en el camino y el resto principal van a ser las confirmaciones de su gabinete. Que cada cual de esos miembros del gabinete tengan los votos para ser confirmados y no tener que esperar a renominar gente porque cierra la sesión y no consigue los votos. Eso también lo veremos en el camino. Pero la comunicación efectiva, el liderato demostrado, la firmeza de la gobernadora electa, no se le va a hacer tan fácil a los miembros de Cámara y Senado de no aprobarle algo a la gobernadora simplemente por no hacerlo. Va a ser un poco más complicado en ese camino. Hablábamos de su agenda y de sus iniciativas ya presentadas desde la campaña, en la situación de infraestructura, la situación energética, entre otras. Ayer se añaden unas cuantas en cuanto a lo de permiso, la reforma contributiva. Se presentó legislación ya a esos efectos, a pesar de que la sesión no empieza hasta el día 13 o 14. Y entonces traigo este asunto, Jaime, porque son iniciativas complicadas, muy específicas, y van a requerir de que esa legislación salga con los puntos y las comas, como yo he dicho, donde tienen que estar, porque si le cambias uno, le pudieras cambiar toda la intención de lo que ella quiere lograr. ¿Cuán importante puede ser eso cuando tuvimos un ejemplo de naturaleza contributiva, cuando se intentaba aprobar el IVA en tu administración, de que alguien te la descarrile y que no termine siendo, habiendo creado una expectativa tan alta para esas modificaciones? Eso va a pasar. Y aquí tenemos otro elemento que no hemos hablado, que es la Junta de Supervisión. Sin duda. O sea, la Junta de Supervisión está ahí todavía. Se dieron unos pasos muy acertados en la pasada administración y ahí se habló mucho del gobierno compartido, pero la realidad es que el trabajo en conjunto de Cámara de Representantes y el gobernador Pierluisi ha ayudado mucho a adelantar la salida de la Junta de Supervisión Fiscal, pero todavía está ahí. Así que cada proyecto que la gobernadora radica en la Asamblea Legislativa seguramente ya va a tener el aval de la Junta de Supervisión. Si lo radica sin el aval, ya sabe que va a entrar en un proceso de debate y de enmiendas. O sea, todo define cómo la gobernadora los radique. Si ya los radica con el aval de la Junta de Supervisión, ya tiene un camino bastante adelantado. Pero este tipo de reformas contributivas que afectan de una forma u otra al gobierno, sus operaciones, la reducción de gasto gubernamental, siempre vas a tener legisladores que van a condicionar su voto, porque al final del camino estamos en la luna de miel, pero tú y yo sabemos que tan pronto esto empieza a calentar, para empezar con los legisladores nuevos, que hay un montón de legisladores nuevos, esos en su vida han vivido la cocina de la política en la Asamblea Legislativa. Muy probable todavía que no sepan lo que es una resolución, la diferencia entre las diferentes... Yo no sé si están haciendo escuelitas legislativas, porque en mi presidencia se hizo una escuelita legislativa de 4 días interamericana. Yo no sé si eso, en la pasada Asamblea no se hizo. Así que el legislador va a estar 6 meses. Y se añadieron unos elementos adicionales como el markup y otras cosas que eso no existía. Que yo no sé si los presidentes lo van a mantener, porque eso ya es prerrogativa del presidente, si van a dejar el markup o no. Entiéndase que hay en el Congreso hay un subcomité que es el que ve los proyectos y le puede hacer enmienda antes de pasarlo a comisión, en comisión aprobarlo y entonces pasarlo a aprobación en el Pleno. Parte del trámite legislativo que muchas veces no queremos enterarnos de cómo se dan las negociaciones que se hacen ahí, pero es la realidad, lamentablemente. Pero esos legisladores nuevos van a sufrir el calentón en la cocina
y van a tener entonces sus líderes de barrio llamando, sus alcaldes llamando, a favor, en contra, y ahí es que van a empezar a salir las primeras canas o las primeras caídas de cabello. La vara está alta, Jaime. La expectativa versus la realidad lograble dentro de todas estas circunstancias que hemos detallado. Bueno, yo creo que la vara está alta, pero también hay mucho... Oye, quiero que me la compares ahorita con la de Pablo José. Claro, lo que pasa es que hay mucho hartazgo también de la gente. Hay que ver, vuelvo a repetir, cómo se dio esta elección. Esta elección se dio con una coalición de dos partidos políticos que no ganaron, porque realmente perdieron todo. El único que logró una segunda posición fue Dalmau, y los que llegaron nuevos a la Asamblea Legislativa fue por ley de minoría, pero sí demostró un movimiento del país que querían algo diferente a lo que fuera. Y ese es el reto principal que tiene la gobernadora. La gobernadora, yo sé que ella sabe que sí ganó, pero hay un país allá afuera que no le cree nada. Como no le cree nada a ningún político tradicional, no es una cosa personal con ella. Es nuevo. No es nuevo, pero ella tiene ese reto. Pero sí tiene una vara muy alta, y el reto que le sigue cayendo todos los días, fueron de ella único flaqueó en la primaria, que fue el tema de Luma. Oye, 24 horas antes de su juramentación hubo un apagón entero en el país. Y salir de ese contrato no es fácil. No lo es. Y entonces el problema que ella puede tener es que no puede estar... La transición es más difícil todavía. Claro, ese talón de Aquiles todo el tiempo. No importa lo que ella haga, que le pregunten, ¿y Luma? En un momento dado, ella va a tener que decir, mire, ¿saben algo? Esto se va a tardar tanto tiempo, no hable más de ese tema. Porque si no, va a estar todo el primer año de su administración tratando de hacer cosas positivas y solamente va a hablar de Luma. Y si hay otro apagón, ni te digo. Así que eso es un problema que ella tiene ahí constante, que se va a convertir en un issue de credibilidad cuando realmente no está totalmente a su control. Y ese es el problema principal que ella tiene. Pero de que hay una vara alta con ella, lo hay. En el caso de Pablo José, antes que me pregunte, y hemos tenido este debate. Tiene todo adverso, tiene todo en contra. Sí, o parecería por tenerlo. eso, para que yo realmente me puedo equivocar. Yo no creo que el país esté esperando realmente que Pablo José, por la realidad que tiene en el Congreso actualmente, con un Congreso republicano, pueda hacer grandes cosas. O sea, Pablo José lo que tiene que hacer es una voz activa en la fiscalización, sí, levantar su voz en el Congreso como lo va a hacer, pero en este momento quien controla el Congreso en los Estados Unidos y el gobierno en Puerto Rico se llama Jennifer González, que es republicana y tiene una relación directa con el presidente de los Estados Unidos. Ella pierde más. Si empiezan a quitar los fondos federales, quien más pierde para mí es Jennifer, no es Pablo. Pablo acaba de llegar. Pero hay una escuela de pensamiento, y tú la conoces bien, que es lower expectations. Déjame bajar las expectativas para que cuando tenga un logro, por mínimo que sea, parece que es superlativo, ¿no? Y en ese sentido, me parece que al ser aspiracional, también por parte de la campaña de Jennifer González, pudiera tener la gente muy poca tolerancia en cuanto a tiempo y espacio de que ocurran algún tipo de modificación, ya sea por legislación o porque algo venga de los Estados Unidos, y ni hablar de los fondos que hay disponibles que no han sido desembolsados, que también ella se ha expresado en cuanto a eso. No, y atacó mucho al gobernador Pierluisi sobre ese tema. Claro, entonces, ¿cuánto margen de espacio pudiera haber entre que algo se concrete versus todas estas situaciones? Si el país está malo, la situación que nos encontramos era peor de lo que anticipábamos. O sea, ¿cuánto espacio hay de enamoramiento y de esa luna de miel a tu juicio? Yo no creo que tenga mucho espacio para eso. Yo creo que el espacio... 6 meses, un año. El espacio que ella tuvo para eso fue la vista de transición, que trataron de convertirla realmente en una cosa caótica, no porque no fue bien organizada, sino crear una expectativa de un desastre. Y yo no creo que lo lograron. O sea, yo no creo que después de esa vista la gente dijo, diantre, Pierluisi lo que está entregando es un país hecho canto. No creo que lograron eso. Porque Pedro Pierluisi, yo no creo... Pedro Pierluisi es un tipo, ¿verdad? La gente dice que es neutro, ¿verdad? No era muy emocional. Pues no creo que la gente piense que fue un incompetente o que no hizo su trabajo. Hay unos retos. Pero sí ella estableció claramente que la razón para ella retar a Pedro Pierluisi en aquella primaria era que esto no se movía, que esto no estaba funcionando, que la obra no se veía, que los fondos federales se iban a perder, el COR3 prácticamente lo van a volar en canto. Y ella fue clara en eso. El primer reto que tiene la gobernadora en estos 6 meses, es más, este año, es que no nos quiten fondos. Así que yo entiendo que la gobernadora, luego de todo esto, se montará en un avión. Ella va a ir, obviamente, a la toma de posesión el 20 de enero. Del 20 de enero del presidente Trump. Y ella va a hacer todo lo posible ahí para conseguir una foto con el presidente Trump y una reunión con el presidente Trump
y de ahí en adelante tratar de evitar que le quiten un solo centavo y entonces arrancar lo que falta de la reconstrucción, que son tal vez 10 años todavía. Claro que sí. Jaime, te agradezco por estar con nosotros en estos minutos, ¿verdad? Y poder desarrollar todo esto dentro de la experiencia que has tenido. Te seguiré llamando para que colabores con nosotros, porque, como tú muy bien dices, esto se va a extender bastante y particularmente las situaciones que puedan ocurrir intrapartido dentro de un nutrido grupo de legisladores, alcaldes y obviamente el Ejecutivo. Así que agradecido que estuvieras con nosotros. No, gracias a ti. Tengo que madrugar más. Pero yo creo que es importante que la gente pueda entender un poco más cómo que las cosas ocurren. Porque no todo es como se dice, pero el detalle a veces es importante. Así que muchas gracias a ti. Bueno, y cosas espectaculares en el nuevo año al país. Igual para ti y tu familia. Cuando regresemos de la pausa, vamos a entrar a cuáles son algunas de esas legislaciones presentadas por la administración ayer y también el asunto del costo del apagón y las vertientes que eso conlleva. Esto es Nación Z, regresamos en breve. Pero quería tomar estos minutos también para un poco trabajar lo que es la finalidad y darle un poco de finalidad a lo que pasó ayer en la Casa de las Leyes y las inmediaciones. Y es que las medidas de seguridad estuvieron bastante nutridas y eso quizás previno una participación más masiva en los actos de la toma de juramentación porque hubo mucha dificultad quizás en accesar a la isleta de San Juan por razón de un alto contingente de oficiales del orden público y por eso quizás se vieron las sillas vacías en el área cercana a la tarima de los actos de juramentación, pero por lo que vimos también de la toma aérea, había mucha gente que no podía llegar hacia esa zona restricta que quizás era para invitados. Pero a lo que voy, y luego de haber también experimentado el asunto de la situación en la iglesia Santa Teresita, para cuando la misa previa a los actos de juramentación, miren, el horno no está como para galletita. La situación a nivel nacional en los Estados Unidos con los incidentes de Virginia, donde se encuentran cerca de 150 bombas caseras. El incidente de Nueva Orleans con la persona que arrolla y mata, asesina a cerca de 15 personas y que se identifica con ISIS. Y el asunto de la explosión donde muere un soldado en las inmediaciones de la Torre de Trump en Las Vegas, ha puesto en alerta a las autoridades federales a que cualquier cosa pudiera ser investigada como terrorismo. Y eso tiene no solamente unas consecuencias mucho más serias que cualquier manifestante que pudiera tener su situación, y a eso hay que sumarle también lo del asesinato del CEO de la compañía farmacéutica. Usted diría que tiene que ver eso como terrorismo. El giro que está tomando esto a nivel de Estados Unidos y la gente que se está banderizando con la causa de el señor Mangione, que es la persona que presuntamente se identifica como el asesino del el ejecutivo de la farmacéutica, es muy peligroso. Y parecería que están haciendo hasta un rally donde se está levantando dinero para la ayuda. Acaba de contratar a un consultor de cárcel, whatever that is. Yo no sé qué es, pero contrató a alguien ahí. Y hay como un abanderamiento para con la causa de este joven, justificada o no. No voy a entrar a adjudicarlo. Pero levanta el asunto de que pudieran haber actos posteriores que también vayan en esta misma línea. Y le digo que el horno no está como para galletitas porque ni tan siquiera estamos ante las circunstancias de lo que pasó aquel 1 de mayo con aquella joven que utilizó un artefacto no explosivo pero incendiario en las inmediaciones de un banco y que tuvo una consecuencia para ella muy severa y muy triste y que luego se lamentó del asunto. Y me trae a la atención lo que pasa ayer con esta joven que se identifica como un tipo de artista de algún tipo, ¿verdad? Y que luego hace una locución a través de sus redes, un poco dando para atrás, ¿verdad?, de lo que originalmente había dicho en su manifestación y clarificando de que era una retórica y que donde dije digo Diego
y que ella temía entonces alguna represalia, no solamente de alguna persona, sino de las entidades y las organizaciones de ley y orden. Oiga, usted tiene que estar consciente cuando va a llevar a cabo una manifestación que pudiera desencadenar, no todas las manifestaciones desencadenan en algún tipo de lo que se llama, ¿verdad? Que hemos visto este tipo de expresión, que retas la autoridad y entonces la desobediencia civil. No toda manifestación termina en desobediencia civil, ni implica desobediencia civil. Y voy particularmente al asunto de los encapuchados, porque encapucharse de cierto tiempo para acá en una manifestación agrava el delito y esto no está todavía del todo decidido ante los tribunales y hay gente que piensa que pudiera resultar hasta inconstitucional, porque yo no quiero dar mi identidad a conocer, pero cuando utilizas eso para delinquir y no necesariamente para poder llevar a cabo una manifestación pacífica, ahí se traza una línea quizás. Y el otro asunto es la interrupción de la labor de la función pública o de una obra de construcción. Eso lleva mucho tiempo tratando de retarse ante los tribunales en materia constitucional de si debiera ser delito o no. Y me parece que hay un grupo muy nutrido ya de manifestantes que están intentando llevar esta situación a que los tribunales se expresen en cuanto a su constitucionalidad, que no tiene nada que ver por la razón de la cual ellos se están manifestando. Pero trascendido eso y dejándolo claro, me parece que hay que tener mucho cuidado para después no tener que lamentarse cuando se utilicen parámetros de ley establecidos en ley a raíz de los atentados terroristas del 9/11 para allá por el 2001, y me refiero al Patriot Act, que tiene mucha aplicación y tangencia en cuando se identifique una actuación en contra de un gobierno, utilidad pública o funcionario público. El gobierno federal y las autoridades federales, y no es por meterle miedo a nadie, es que es la realidad, su deber es investigar. Y como están habiendo tantos sucesos, además de los atentados contra el presidente Trump, pues en lo que eso se investiga, usted pudiera pasarla muy mal. Y es la realidad. Después se quejan. Bueno, un poco les prometí antes de irnos a la pausa que quería tratar el asunto de las iniciativas de Jennifer González que se las planteé al speaker Pérez Borrás, al ex speaker, ex presidente de la Cámara, y que ahorita trabajaré también con el ex representante ya, José Enrique Meléndez, Quiquito, estará conmigo dentro de unos minutos. Y traigo el asunto de si el anuncio de estas iniciativas y la presentación formal ya mediante órdenes ejecutivas y la radicación de proyectos en la legislatura pudiera carecer o adolecer más bien de elementos particulares para poderlas poner a funcionar. Y a eso le añado la dificultad en tiempo y espacio también de que cuando se presenta mediante legislación, no así por orden ejecutiva, requiere de un trámite, de unas vistas públicas, de unas convocatorias de los sectores gubernamental y no gubernamental también para que presenten sus ponencias y su exposición para conformar todo un récord y de ahí que el legislador pueda votarle a favor o en contra y que pase luego a la firma de la gobernadora. Ese es el trámite legislativo clásico, ¿no? En cambio, la orden ejecutiva pues es un mecanismo que no pasa por el sedazo legislativo, que tiene sus limitaciones también, pero que ambas, y aquí quiero trazar la tangencia entre una cosa y la otra, requieren de unos jugadores activos que sean parte del equipo de la gobernadora y de su extrema confianza. Entonces, ¿cómo tú propones trabajar esa concordancia y esa cercanía sin tan siquiera tener todavía a alguien nominado? Olvídate de que te lo confirmen. Una reforma de permisos sin tener a Cortés de qué va a pasar, cuál va a ser el futuro, sin tener un secretario o secretaria de Desarrollo Económico y sin todavía tener bien elaboradas cómo van a quedar las comisiones
en la legislatura o quién va a ser el secretario o secretaria auxiliar de Fortaleza que trabaje eso. Puede que sea que ya esa estrategia esté conformada. No me sorprendería si fuera así, pero no ha sido anunciada. Y como muy bien decía Jaime Perello hace unos minutos, hay una herramienta de comunicación necesaria para la gestión gubernamental. No solamente para los que estamos acá afuera, que conocemos cómo funcionan los procesos y la necesidad de que se mantenga la aspiración y la realidad. ¿A qué queremos llegar y cuál es la realidad de las circunstancias? Sino para la parte económica de financiación, sino para el sector que está allá afuera, evaluando políticamente y de manera también de la necesidad que tienen. Entonces, me parece que es importante que si se quiere hacer una reforma de permisos, si se quiere hacer una reforma contributiva sin tener un secretario de Hacienda todavía, ya hay OGP, que es gerencia de presupuesto, ya hay un director de AFAF para bregar con la situación de la Junta de Supervisión Fiscal, que es interesante también que se conforma en la figura del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y su esposa como ficha importante desde la Secretaría de Estado. Y esta es importante también porque mucha gente ha dicho, pero mira para allá, ¿cómo va a ser? ¿Qué escándalo? Y lo comparan con la situación del licenciado Elías Sánchez en su momento con la administración de Ricardo Rosselló, con Cari Pierluisi y Andy Guillemard en la administración de Pedro Pierluisi. Hay unas diferencias aquí. Y mucha gente estaba esperando que uno de los dos quedara fuera de gobierno y que entonces facilitara la obtención de contratos o otro tipo de, ya estaban llamando a cosas irregulares y demás, que no ha pasado, pero tenerlo a los dos dentro de la figura, el matrimonio completo dentro de la figura de gobierno, más allá de interesante, me parece un sacrificio a nivel personal y familiar extraordinario. Hay gente que no ha sobrevivido los matrimonios estando uno solo en el gobierno, imagínense los dos con la complejidad que requiere la Secretaría de Estado, la Secretaría de la Gobernación y la dirección de AFAF, que es el ente fiscal, la gente que brega con la Junta, que obtiene los permisos y el movimiento de dinero y la financiación, y cómo se brega con la quiebra. Son procesos muy complejos. Entonces quizás aquellos que estaban esperando, se van a hacer millonarios como otros que han pasado por ahí. No me parece, porque esos puestos pagan lo que pagan y tú no puedes ni tan siquiera, ni van a tener espacio ni tiempo para dar clases siquiera en la línea académica. O sea, que se van a ganar lo que se van a ganar y es complicado que vayan a tener alguna actuación que pudiera luego ser llamada a irregularidad. Pero trascendido eso y volviendo a las iniciativas, esa parte de infraestructura, energético, permisología y la situación de los fondos federales, lo vimos desde que teníamos el rundown, el libreto, no libreto, sino la alineación de las agencias que hubo llamadas a la transición. Hubo agencias que no llamaron, y eso es otra queja que hay por ahí, a las vistas de transición, porque el gobierno de Pedro Pierluisi iba a quedar bien si la citaban. Yo no lo sé, tampoco lo voy a adjudicar. Lo que sí es consistente es cuál ha sido la línea que lleva la gobernadora entrante y ya juramentada en cuanto a qué quiere propiciar. Si va a tener las herramientas y la estrategia para que su propio partido y sus propios funcionarios electos de su partido, de sus delegaciones, no se la modifiquen y se la cambien a como ella quiera que quede, yo estoy seguro que ya esas conversaciones se tienen que haber dado. Y las expresiones recientemente de ella en las conferencias públicas que se han ofrecido luego de las nominaciones lo dan a entender así. Y esa parte es importante porque inclusive ante los dos nombramientos que más revuelo han causado, que ha sido el de la subsecretaria de la Gobernación Itza García y del secretario de Educación, amigo personal Eliezer Ramos Párez, ya ella habla de que no va a haber espacio para darle continuidad a lo que yo he llamado el tumbe de la descentralización del Departamento de Educación. Y sí me escuchó bien. Esto ha sido una jauja de contratos para consultoría y para hacer estudios y no ha habido un cambio significativo solamente. Y la insistencia del secretario federal Cardona, que inclusive la gobernadora recalca que ha sido un funcionario ejemplar,
Pero la insistencia en esos procesos y en la contratación de compañías foráneas y de otra gente y de su subalterno levanta mucha bandera, igual que levantó bandera en su momento el que la secretaria de Energía Federal visitara tantas veces la isla, con la complejidad de su trabajo y con todos los territorios y distritos que tienen que manejar. Y aquí se le va a poner coto a esta situación que todavía no ha producido una sola transformación en el sistema educativo. Es la realidad. Pero ya se han gastado millones de dólares y la gobernadora está consciente de esto. Ah, claro, va a decir, no, es que eso es una iniciativa de la administración demócrata que va de salida y yo no le voy a dar continuidad, pero sabe lo que ha costado y sabe lo que ha habido adentro del Departamento de Educación que no ha provocado lo que ella llama como finalidad de que es que los recursos le lleguen al estudiante y a los maestros en las escuelas y a los comedores y a la transportación pública, a esas terapias de educación especial que esperan los niños por ellas y los padres muchas veces se tienen que mudar de Puerto Rico para poder conseguir los servicios que están financiados porque hay dinero federal para tirar para arriba para eso, pero no se dan los servicios. A lo mejor faltan terapistas, yo no sé, pueden haber miles de razones. Pero al final del día, la gobernadora tiene que tener alineados todos los elementos, los recursos, dentro de sus delegaciones legislativas, dentro de su equipo, desde Fortaleza hasta las agencias, para provocar los cambios que necesita. Pero más allá de eso, necesita informar al país, informarle a sus cheerleaders, informarle a su equipo y a sus escuderos, para que el espacio que tome esa modificación, como hemos visto en administraciones anteriores, y eso contando con que ya la Junta esté cuadrada y no le lleve cosas al tribunal, como pudiera pasar y ha pasado ya. Pero entonces, para mantener esos escuderos que han carecido, por lo menos las 3 o 4 administraciones previas en Puerto Rico, para llevar a cabo la obra de gobierno. Los escuderos de los cuales hablaba el fenecido y querido amigo Héctor Ferrer Ríos, en paz descanse. El rey o el gobernante tiene que tener, no estoy diciendo que el gobernador sea un rey o una reina, estoy utilizando obviamente el marco histórico y clásico, ¿verdad?, de la literatura, donde estaban los escuderos del rey, que eran quien lo defendía, su equipo. Y eso en la política es necesario, pero para eso, número uno, tienes que tener la lealtad, tienes que tener estrategia y tienes que tenerlos informados de cuáles son esas estrategias y por dónde va el mensaje. Y claro, tienes que lanzarles un dulce para tenerlos contentos también, de aprobarles sus proyectos, claro que sí, porque al final del día, para eso se llama parlamento, ¿verdad? La parte legislativa. Pero los secretarios de agencia también es importante mantenerlos ahí. Y que cuando un legislador se queje de X o Y directriz de un secretario de agencia, también haya el liderazgo para manejar esas situaciones y que ese equipo, ese recurso integral del equipo no quede maltratado o maltratada en su función de liderazgo ante la agencia. Y eso ha pasado muchas veces reciente con muchos funcionarios. ¿A qué voy? Toda esta situación que se presenta, que tiene que ver con el maltrato de la mujer, la violencia de género, que tiene otras vertientes, como le dije, las reformas de permiso y contributiva, que tiene el Código de Rentas Internas, dentro de lo contributivo está incluido ahí también, es regular la inteligencia artificial, las reformas a las facultades del Departamento de Recursos Naturales, esa me estuvo muy particular y vamos a ver cómo corren esas vistas públicas y si se traerán incidencias previas de secretarios o secretarias. Me parece que, mire, esto al final del día va a culminar en que Recursos Naturales no es un ente todopoderoso que puede manejar parques, balnearios, instalaciones deportivas, también las bombas que tienen que ver con las inundaciones y tantas otras cosas que se le adscriben al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Veremos a ver si inciden en la situación ambiental que tanto se ha traído y que parece que pudiera ser otro frente de resistencia para las iniciativas de la gobernadora en términos de manifestaciones por la situación ambiental, como vimos también ayer en las inmediaciones de la juramentación. Así que
es interesante cómo se van a manejar todos estos aspectos para propósitos de tener una estrategia definida, que sea capaz de comunicarse y que sea defendida por los agentes integrales, los recursos principales, ese equipo que la gobernadora va a necesitar para no solamente diseñarla en la mesa de diseño, valga la redundancia, sino también ejecutarla efectivamente, porque al final del día eso es lo que ella prometió. Mire, la punta de lanza es que el gobierno de Pedro Pierluisi tenía todas las herramientas para ejecutar y no lo hizo. Y que este cambio de mando simplemente va enfocado a ejecutar, ejecutar, ejecutar. Para eso es necesario todo esto que les he descrito, y la gobernadora, que ha sido presidenta de la Cámara, que ha sido comisionada residente, que ha sido líder dentro de su colectividad, lo sabe, y yo pensaría que tiene una estrategia trazada y ya comunicada a esos entes que va a necesitar para que en tiempo récord, que no hay mucho espacio tampoco para darle break, haya alguna que otra modificación que se pueda atribuir y no solamente diga, vieron que este gobierno, los secretarios de agencia no hicieron lo que debieron haber hecho, como pasó en las vistas de transición, pero vieron que se podían también, esta es la parte integral y esencial y más importante, vieron que sí se podía hacer y eso lo tenemos que ver pronto. Y ella ha llamado a ese espacio de los 100 días, que es complicadísimo, porque se encierra en esa cajita y si por lo menos no hay una sola transformación en los permisos, en lo contributivo, en la infraestructura o en la energía, va a ser muy complicado lidiar no solamente con los cuestionamientos de la prensa, sino con los cuestionamientos de la oposición y cuidado si hasta con los de sus propios partidos. Así que esa es la circunstancia tal cual está trazada, esa es la encomienda de la gobernadora y tuvo tiempo, tuvo espacio para prepararse y definir su estrategia dentro de su propio partido y lo que va a ser el manejo mediático de la misma. Les decía ahorita que entrando a la situación de los apagones que hemos experimentado más recientemente, han tenido, porque ha sido más de uno, los famosos relevos de carga, pero tienen una particularidad por el asunto de los costos y más allá de la revisión de la tarifa, más allá de los costos de combustible que parecen haberse disparado recientemente y que se falló la proyección nada más y nada menos por $104 millones. Cada 3 meses se hace una revisión de lo que cuesta el combustible para prender esas plantas. Y se hace una proyección de lo que debiera costar. Yo no sé por qué, debería hacerse quizás en retrospectiva. Mira, esto fue lo que nos costó, cuádramelo ahí, pero no. Lo gastamos con un presupuesto, ¿verdad? Que presume lo que se va a gastar y entonces después vamos a adjudicar. Cuando es para arriba es mucho más palpable, cuando es para abajo no lo sentimos, ¿verdad? En cuanto al precio. No obstante, esta situación del encarecimiento de la operación de generación y también de manejo de lo operacional, entiéndase, los interruptores y las máquinas que se hayan dañado y todo lo demás, que sí es responsabilidad de Luma, o va a hacerlo, van a provocar, más allá del ajuste de tarifa, más allá de la compra de combustible, en otros gastos palpables y dolorosos para el bolsillo de nosotros que pagamos esa factura. ¿Y a qué me refiero? Más allá de que sigamos perdiendo personas en el grid, en lo que es la red de distribución del aparato, bueno, público ahora entre comillas, porque está operado por 2 compañías privadas, tanto para la transmisión y distribución como para la generación. Pero los que no podemos hacer el gasto de lo que es la energía renovable para la compra de placas, no porque se nos imposibilita a nivel de dinero, sino porque si vivimos en apartamento, pues la realidad es otra. Pero el costo también de lo que perdemos en la actividad económica cuando hay 4 cruceros atracados la noche de la despedida de año y no pueden salir ni a comer esa gente. Bueno, todos los comercios tienen planta eléctrica. Hubo que cerrar los 2 centros comerciales principales de actividad económica en el área metropolitana. Y no me quiero ni imaginar cómo haya sido en los pueblos fuera del área metropolitana. Todo eso tiene un costo en los empleados, en los costos de operación, aquellos que tienen que prender la planta, en la adquisición de todas otras tecnologías
para la energía renovable. Es muy complicado y todavía no hemos visto ese costo, amén de poder negociar la deuda, si es que se puede, y también las pensiones de los retirados de energía eléctrica. Todo eso va a incidir en esa factura. Y al final del día, cuando quieran compañías regresar a territorio americano, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ser atractivos? Eso es otro reto que tiene el gobierno, el que venga y el que venga después. Esto es Nación Z, nos escuchas a través de Z93 y Telemundo. Vamos a ir a la pausa, pero regresamos en breve porque tenemos todavía mucho que discutir en cuanto a estos asuntos y también qué va a pasar en el sistema electoral. ¿Van a haber modificaciones? ¿Qué van a pasar con la nominación de un presidente o presidenta? Hablaremos de eso en breve. Y estaba hablando un poco acerca de las iniciativas de la gobernadora Jennifer González y todas las demás que puedan acontecer en el camino. Ya mismo vamos a hablar con el ex representante Quiquito Meléndez acerca de todo esto que se planifica, cuán difícil pudiera ser, cuál va a ser la oposición también, cómo van a funcionar las cosas de Washington, también el asunto del Partido Republicano, cómo pudieran incidir las políticas en Puerto Rico, todo esto del impuesto mínimo global. Mucho que hablar con el buen amigo José Enrique Meléndez para propósito de su experiencia también en el servicio público. Sale de la legislatura y veremos a ver los planes que tiene. Y algo que quería dedicarle unos minutitos es, más allá de la situación del PPD, que voy para allá ya mismo. Como dice un buen amigo, el caballero de la salsa, don Gilberto Santa Rosa. Ya mismo voy para donde ti. Saludos para él. Jennifer González advirtió, como dije ahorita en los titulares, en la hoja de ruta que siempre trazaré hacia ustedes de las noticias más importantes al principio del programa. Ella habla y hace una advertencia de que en Puerto Rico va a haber orden, o sea, no que tiene que haber, que va a haberlo y que se va a asegurar de eso, y que va a haber respeto a la policía y a los oficiales del orden público. Y esto a raíz, quizás, de las manifestaciones de ayer, de los arrestos que hubo y del desorden que se intentó llevar a cabo en las inmediaciones de la juramentación. Y que para esto, y lo había traído en la conferencia de prensa previamente, iba a trabajarse desde las escuelas para el asunto de valor y respeto. Y de momento me sonó como aquello de tus valores cuentan que trató de hacer el exgobernador Fortuño y luego Rosselló, para de alguna manera desde esa perspectiva juvenil poder tener no solamente la importancia de este tipo de conducta o prevenir otras conductas que rayan en lo criminal desde una etapa muy temprana en la formación de esos jóvenes, pero ese proyecto de tus valores cuentan, y hablaba mucho de esto con la exdirectora de la Oficina de Ética, Zulma Rosario, a quien respeto y distingo muchísimo y me aprecio para ella, mi admiración. Ella siempre me hablaba, mira, Edith, el dulce siempre tiene que haber, o sea, como dice el carrot and the stick, el americano, tiene que haber el dulce, pero también tiene que haber un elemento de ejercer presión, pero que más allá de insertarlo en lo que son los currículos escolares, ese tipo de temas de valores, que se vea a su vez, y en el otro sentido de la palabra, el valor que tiene eso para ese joven o esa joven. Y yo desde otra perspectiva, que muy rara vez hablo de ella, de lo que hago en mi faceta profesional y como la donación que hago de mi tiempo, a veces voy a hablar con jóvenes y trato mucho esto del tema del bullying. Porque se ve de tres maneras, como siempre, y hablo de mi teoría de los tres lados de la verja. Cuando usted es el afectado, cuando usted afecta a alguien o cuando es un extraño que no necesariamente le importa mucho. Y provee opiniones ahí para tirar para arriba. Y eso es importante porque desde esa perspectiva a nadie le gusta ser el afectado. Y pudiera ser no usted, sino alguien que usted quiere mucho. Y que se presente eso desde esa perspectiva y que ese joven o esa joven vea el valor de eso, me parece muy importante. Y esa hay que aplaudírsela a la
gobernadora Jennifer González por insistir en esto nuevamente en las escuelas y que le vean el valor. Esto es Nación Z, ya mismito regresamos luego de una pausa con el ex representante, no sé si todavía lo sigue siendo, veremos si tiene todavía la inmunidad, Quiquito Meléndez. Regresamos en breve, llévatela, chamo. Está conmigo ya aquí un amigo viejo o un viejo amigo, no sé cómo descifrarlo, pero que está en la libre comunidad ya, el ex representante José Quiquito Meléndez. Buenos días, buenas tardes, Yayo. Oye, saludos, Quique. Amigo viejo, bueno, o viejo amigo, pues mira, oye, las caras aquí, pero las tuyas tú te las afeitas. Tuve que recurrir a eso porque tú sabes, ya yo soy un adulto mayor. Pero mira, pero las tienes acá. Se mueven. Mira, aquí que tú has colaborado conmigo en todos mis espacios, yo creo, ¿verdad? En todas las emisoras y todos los diferentes, y ahora estamos colaborando en los podcasts también, porque tenemos una visión bastante conciliada, a veces demasiado, ¿verdad? En sintonía con lo que son los asuntos a nivel nacional, la política que debería, como se llama, percolar a Puerto Rico en los asuntos de gobierno que son complejos y las estrategias para definirlos. Y he estado hablando de eso durante la mañana de hoy y algo que hemos discutido en infinidad de ocasiones de los escuderos de los gobernadores, ¿verdad? Que hablaba el buen amigo de ambos, Héctor Ferrer Ríos, que en paz descanse, y la complejidad de todos estos asuntos aún dentro del mismo partido. Pero evidentemente lo que sea la plataforma de gobierno del presidente y del Congreso va a incidir sobre los asuntos de Puerto Rico. En toda esta circunstancia donde hay un cierre de gobierno por ahí todavía dando cantazo y a nivel federal, ¿verdad? Con todo lo que eso implica. Donde hay un cambio de administración que casi se van a las manos en las investigaciones criminales y de todo tipo administrativo. Y que parece que esa transición pudiera no ser tan grata, donde hay unas figuras en su lugar también nominadas por el presidente Trump hasta para la eficiencia como Elon Musk, donde hay toda esta serie de atentados y de violaciones a la seguridad nacional de los Estados Unidos, amén de los incidentes afuera, amén de toda una inestabilidad de qué va a pasar con esos otros que todavía no se pudieran activar o se han activado. ¿Dónde queda Puerto Rico en cuanto a las prioridades? Quizás deberíamos empezar por ahí, de la política pública que va a percolar a Puerto Rico de una administración republicana en Washington. Pues mira, yo creo que es una gran pregunta, amplia, que se acabó, pero la realidad del caso es que Puerto Rico, de ordinario, no es una prioridad en los Estados Unidos. Eso tengo que reconocerlo porque como Puerto Rico no tiene participación con voz y voto, ¿verdad? Y no, allí los congresistas puertorriqueños, ¿verdad? No están allí, no tienen la capacidad de detener legislación, no tienen la capacidad de buscar las claves. No es porque no quieran, es porque simplemente no tienen el poder político para hacerlo, no pueden ejercer la presión que todos los demás estados hacen. Sí. Pues, ¿qué sucede? Eso evita que Puerto Rico, y eso tú lo sabes, pues, sea motivo de discusión continua, como puede ser el puente que se le va a hacer a alguna carretera en Wisconsin, que eso pues, le importa al representante del distrito y al congresista. La sequía en California. La sequía en California, ese tipo de cosas, tú sabes. Pero hay unos temas, ¿verdad?, donde las administraciones locales han podido estratégicamente inmiscuirse, ¿verdad? Y yo creo que aquí, aun cuando no tenemos el PNP no cuenta con un comisionado residente, que de hecho casualmente hoy juramenta el licenciado Pablo José Hernández. Yo creo que ya a 10 de la mañana creo que comienza el proceso de juramentación de Pablo José. Pero como no va a haber una coordinación efectiva, uno tiene que decirlas como son. No funciona, eso funciona así. La política en Puerto Rico funciona así. La coordinación será mínima entre el Ejecutivo y el gobierno estatal, obviamente, y la oficina del comisionado residente. Presumo yo que se concentrará en otras cosas, pero la administración local tiene que insertar a Puerto Rico en temas importantes, principalmente, oye, los chavos de salud se vencen en el 26, 27. Por lo tanto, eso en teoría se abre, vamos a escuchar un poquito más adelante el asunto del medical cliff. ¿Sabes qué va a pasar? Se van a vencer. Oye, típicamente. El riesgo fiscal. Pues claro, se va a buscar la forma porque eso aplica a todo el mundo, se va a reautorizar, ¿verdad? A reaprobar esos chavos. Pero hay que ir allá a cabildearlos para que los incluyan y si podemos conseguir un chavito más, fantástico. El tema de la seguridad nacional me parece a mí que es vital. Para todo.
Sí, no solamente para la tranquilidad allá, sino aquí en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque podemos usar, y yo creo que es necesario. Donald Trump prometió, obviamente, meterle chavos al asunto de la protección de las fronteras. Esa parte es importante. Y está ahora hablando de, obviamente, criticando. Si tú ves, buscas unos tweets o truth, como se llaman ahora, porque son en la cuenta de él, criticando lo que hizo la política de Biden, que ha provocado esta serie de ataques terroristas, ¿verdad? Fíjate que está el asunto del bombazo allá en Las Vegas, el tipo que se llevó a todo el mundo enredado en Bourbon Street allí. Pues claro, entonces el presidente está obviamente culpando a la política de inmigración migratoria de la administración Biden por este desastre. Pues ¿qué sucede? Puerto Rico tiene una frontera alrededor de la isla y es una de las jurisdicciones precisamente de los Estados Unidos más al sur. Es aquí. Puerto Rico e Islas Vírgenes son fronteras, bueno, particularmente Puerto Rico, porque Islas Vírgenes está fuera de customs, ¿verdad? Pero sí Puerto Rico. Por lo tanto, tenemos que meternos en ese debate, y de hecho yo he tenido la oportunidad de hacerlo. Me acuerdo que tuve varias conversaciones con congresistas de los más de ultraderecha, cuando tú les tocas el tema de que, por ejemplo, en Puerto Rico, en el área de Aguada, Rincón, tú ves en un estrecho de un par de millas, ves 15, 20 yolas que están allí. Dice, ¿cómo es? Y no es cuestión de que usted, oye, crea lo que yo le digo, porque ellos no es cuestión de que lo crean, ellos son visuales, tú tienes que enseñar la foto. Mira, esto está aquí. Y la gente que vive allí sabe de lo que estoy hablando. Así que, recientemente yo venía en helicóptero de la República Dominicana con Capitán Benítez, que le envió un abrazo. Un abrazo a Capi. A Belki. Gracias. Y la cantidad, no solamente en esa área, como tú dices, de Rincón, Aguada, Aguadilla, allá hasta casi Arecibo. Sí, habían yolas allí, sí. Virá. O sea, que lo que tienes es que pasarle por encima de cualquier avión o nave a cierta distancia y las ves. Y eso alarma. Porque, oye, tú no tienes control de quién entra por ahí realmente, tú no sabes quiénes son. Y de hecho ya hay información de que a través de Puerto Rico han entrado varias personas que tienen lo que llaman red flags. Pero claro, eso se enteran una vez los cogen allá, pero la intención es no dejarlos entrar. Por lo tanto, tienes que reforzar la vigilancia. Y yo vuelvo un poquito más para atrás. ¿Por qué? Porque Puerto Rico tenía muy buena protección en las costas, ¿verdad? Del Coast Guard particularmente. Pero cuando se creó la crisis, ¿verdad?, grande en los años de Fortuño, cuando Fortuño era gobernador, hubo una crisis grande migratoria cuando Obama estaba presidente allá en California, en esa área de California, los México. túneles, cuando se mueve la frontera de la frontera caribeña, que en un momento dado, para los años 2000, se crearon el High Intensity. Claro, Haida, ¿te acuerdas? Haida. Un task force para eso. Y entonces se mueve la cuestión de los túneles, también entre México entonces, y muchos recursos de Puerto Rico los sacaron de Puerto Rico y se los llevaron para allá. Y nunca regresaron. Entonces, mira qué interesante, que es lo que yo planteaba, y esto no se discute en Puerto Rico, pero mira qué interesante. Yo le planteaba casualmente a estos senadores federales que Puerto Rico se ha convertido en una escuela. Es como si fuera un training. Entonces, ¿cómo que un training? ¿De qué tú me hablas? Bueno, porque lo que hacen es que te envían a todas estas. Fíjate qué interesante. Si tú vas a estar patrullando la frontera de México, ¿cuál es el principal idioma que tienes que hablar? Español. Claro. Pues los americanos típicamente hablan español, pero tienen una jurisdicción donde hablan español. ¿A dónde los mandan para practicar? Aquí a Puerto Rico. Los tienen 6 meses en Puerto Rico, aprenden español, y de momento que tú crees que se van a quedar aquí, no, los mandan para allá. Así que Puerto Rico se ha convertido, para efectos de la seguridad nacional, en una escuela, ¿verdad? Para que vengan aquí, se puedan entonces interactuar y aprender el como lo idioma. fue para la Marina en Vieques, como lo fue para muchas otras instancias en Aguadilla, allá en la base que eso grande. eso es una función no diseño, eso no fue por diseño, eso es por accidente, pero lo encontraron, lo tienen. Entonces, pero la pregunta es, oye, déjanos esos agentes aquí. La zona desértica de Juana Díaz, por ejemplo. Exacto. Por lo tanto, yo creo que hay que de alguna manera mantener y sentarse en ese debate para que nos den los recursos para proteger las costas, porque en la medida, fíjate, mucha de la droga que entra a Puerto Rico. Y las armas. No, y las armas, drogas, armas,
fentanilo que está aquí en Puerto Rico, para que tenga la gente clara. O sea, eso hay gente muriendo por eso ya aquí en Puerto Rico. No te voy a preguntar por qué no hemos sido exitosos en los últimos 20 años en esa encomienda. No te lo voy a preguntar. Pero mira, te hablaba de las políticas, ¿verdad? Porque van a incidir inclusive en el desarrollo económico, el asunto energético, el asunto de salud, el asunto de educación, que se va a eliminar. Eso es importante. Él anunció que se iba a eliminar el Departamento de Educación. Uno de los más dramáticos, ¿verdad? Para ti, para mí y para la gente, casualmente es educación. Aquí pues, se habla de que el presidente prometió eliminar, no es cuestión de que lo va a es que lo va a reducir, no, es que lo va a eliminar el Departamento de Educación Federal. Así que él designó a una secretaria para ese departamento, pero no es para que haga una gestión extraordinaria que no sea otra de cerrar el departamento. Así que en ese escenario, Puerto Rico tiene que buscar la forma de insertarse en esa discusión porque fíjate, lo que el presidente plantea es que los programas que el Departamento de Educación y que ellos decidan que se quedan, pues van a ser directamente funded, ¿sabes? Que se van a los chavos. Tengo que pausar, Quique, pero quiero volver con eso y también hablar de cómo va a ser la oposición, cómo visualizas que va a ser la oposición en Puerto Rico. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, Z93, más que interesante. Quique, nos quedamos en el asunto de cómo la política nacional republicana iba a incidir en los asuntos de gobierno y particularmente cómo pudiera matizar los planes de Jennifer González. Ayer se lee una carta por la congresista María Elvira Salazar, junto con otros que se encontraban presentes ayer en los actos de juramentación. Pareció bastante genérica, pero ¿verdad? Bastante warm, como dice el americano, bastante cariñosa para con el presidente. Con un footnote ahí del presidente. Interesante. Sí, y recalcando el logro que tuvo de una victoria tan contundente. Pero te preguntaba también el asunto de quién va a convertirse en la verdadera oposición. Vamos a ver más manifestaciones. ¿Cómo ves ese asunto de cuál vaya a ser el contrapeso de la administración de Jennifer González y de los cuerpos legislativos? Pues mira, eso es una pregunta bien interesante, porque de ordinario yo te tendría que contestar que el Partido Popular va a hacer ese trabajo. Pero lo primero que tiene que hacer el Partido Popular es organizarse. ¿Cómo es eso? Pues porque esa es una gran pregunta. ¿Cómo es eso? Yo no estoy seguro cómo lo van a hacer, pero tienen que ponerse, ¿verdad?, para su número. Yo presumo que Pablo José asumirá la presidencia del partido pronto. ¿Cuándo es ese pronto? No lo sé tampoco, pero parece ser que ya le dio un ultimátum al presidente incumbente. Y eso me parece a mí que si el Partido Popular logra consolidarse, ¿verdad?, de alguna manera, y comienza una ofensiva de fiscalización, se podría recuperar, ¿verdad?, el segundo lugar. Porque hay un espacio. Fíjate que ahora tiene las delegaciones más pequeñas en su historia. 5 senadores populares por primera vez en la historia y 13 representantes en la Cámara por primera vez. Y de hecho, podrían tener un 14, pero ni tan siquiera se ponen a hacerle el caso en el tribunal. Entonces tú te preguntas, ¿pero en qué rayo está pensando el Partido Popular? Pero eso es un asunto de ellos. Que ellos le expliquen, lo entiendan, si es que se puede hacer. Así ¿Prevén que yo creo, manifestaciones y desorden? Oye, ya empezaron ayer. Ya comenzaron ayer, así que esto va a ocurrir consistentemente y vamos a ver líderes de la izquierda buscando desestabilizar el gobierno de Jennifer González. Fíjate que ya se habla de que que van a sacar a Jennifer. Vamos a ver cómo la sacaron ellos. Vamos a ver cómo es el manejo de esos asuntos que ciertamente van a tener vida propia. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Tenemos que hablar después de los nombramientos y de otras cosas interesantes. Amigos, gracias por la sintonía.